Paz de Cristo, les doy la muy cordial bienvenida a esta lección en la cual estamos iniciando un nuevo modelo de enseñanza. Me pueden ver en video y también puede ver al mismo tiempo la pantalla en la cual vamos a estar basando las diapositivas. Vamos a empezar con los que son los bosquejos textuales. Es importante que primero ustedes vayan identificando a lo largo de estas semanas, cuando ya aprendan qué es un bosquejo textual y cuáles son las tres partes que lo componen, que ustedes empiecen a identificar en en las diferentes predicaciones que vayan escuchando, qué tipo de bosquejo está realizando el predicador. Háganlo principalmente solamente como un proceso de retroalimentación y no necesariamente para criticar o para decir que se salió del bosquejo. No, no es así. Ustedes tienen que pedirle al Señor que les hable en todas las predicaciones. Siempre hay una palabra, dos palabras que el Señor les va a permitir a ustedes tomar como palabra del Señor personal para ustedes. Es importante que ustedes vayan aprendiendo cada uno de los bosquejos, el tipo de predicación, y ustedes vayan dominándolos poco a poco. No se salten los tiempos, dominen cada uno de ellos. Es importante que ustedes aprendan qué tipo de predicación se adecua más al tipo de enseñanza, al tipo de pensamiento que ustedes tienen, cuál de ellos pueden desarrollar mejor para que para que puedan desarrollar principalmente de la mejor forma una buena predicación. Entonces vamos a hablar de los bosquejos del tipo textuales. Esta es lección número 13 y vamos a hablar de la parte 1. Como definición, el sermón de tipo textual es aquel que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Es decir, es aquel que solamente tiene como función exponer, desarrollar y explicar un solo texto bíblico. Para esto tiene que haber diversas características. El texto bíblico tiene que adecuarse a el sermón de tipo textual. Es decir, hay ciertos textos bíblicos que se pueden hacer, ahorita los vamos a ver algunos ejemplos de ellos que podemos utilizarlos en nuestro sermón de tipo textual. Hay otros que no se pueden porque no siguen un orden lógico y no podemos desarrollarlos como tal. Esto es una de las características importantes. Ahora, el sermón de tipo textual es aquel en el cual las principales divisiones de este sermón se van a derivar del texto bíblico al cual estamos nosotros utilizando para este sermón. Es decir, todas las divisiones de su sermón va a estar dada plenamente por el texto bíblico, no necesariamente por nuestras ideas, porque ese es otro tipo de predicación. El texto de tipo, perdón, la predicación de tipo textual es aquel que se divide de lo que son las principales divisiones de un texto bíblico y consiste en un breve pasaje de las Escrituras. Estas son las características del sermón de tipo textual. Ahora, algo muy importante antes de seguir con la clase, es importante que no utilicen el texto como pretexto. Ahora vamos a hablar de esta situación. Y el libro lo menciona de manera importante. No utilicen un texto como pretexto. Es decir, no vayan a iniciar lo que es su predicación leyendo primero el texto y después iniciando con otra cosa y agarrando otro ritmo y luego otro rumbo y luego a la mitad de la predicación regresan al texto. Esto no es así. Tienen que ustedes estar derivando su predicación en las principales divisiones del texto. Si su introducción la van a hacer para llamar la atención del público, su introducción tiene que ver con lo que son las divisiones o la primer división de su predicación basado en el texto. Ahora, para que sea un buen bosquejo textual, debes hacer una buena exégesis. ¿A qué nos estamos refiriendo de esto? En ocasiones es muy sencillo escoger un texto nomás y decir, pues aquí voy a empezar a decir lo que se me ocurre. No es así. Tienes que ver primero, ya hablamos acerca de lo que son las 7 preguntas que deben contestar a la hora de realizar una buena exégesis bíblica del canon bíblico, pero una de las preguntas también que deben hacerse aunado a esto es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir a través
de este texto. Pregunta, ¿para quién estaba escribiendo este mensaje bíblico el autor de esta carta o de este libro en específico, ya sea Génesis, Éxodo, etcétera? ¿Para quiénes lo estaba haciendo? Ahora, para que sea un buen bosquejo textual, se debe hacer una buena exégesis preguntándose qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir, no qué es lo que yo entiendo con esto. No es así. Tiene que ver, Señor, necesito que me reveles qué es lo que tú estás diciendo en este texto, no lo que yo pienso que tú estás diciendo. Y para eso necesitamos hacer buena exégesis y sobre todo también preguntarle al Espíritu Santo que nos revele. Tercer punto, es importante decir lo que el Espíritu Santo está diciendo en el texto y no lo que tú piensas que el Espíritu Santo está diciendo, como mencionaba hace un momento. Ahora vamos a entrar ya en lo que es la división de la predicación, el sermón de tipo textual. Se divide en tres: sermón de tipo textual iliativo, analítico y sintético. Vamos a ver cada una de las características de cada uno de ellos, cómo aplica, cómo se debe utilizar, cómo no se debe utilizar, cuándo se debe utilizar. Vamos a ver las características y vamos a ver el más sencillo del día de hoy, que es el sermón textual iliativo. Es el más sencillo de los tres y vamos a estarlo revisando a continuación de manera breve. Bien, entonces vamos a hablar lo que es el sermón textual iliativo ya como tal. Es el método más sencillo. Dijimos que habíamos tres, estamos en el primero, texto iliativo. Sermón textual iliativo. Es el método más sencillo, pero no quiere decir que sea el menos importante, claro que no. Este es el sermón de tipo textual, pero que se va a basar en comentar el texto bíblico palabra por palabra. Y las divisiones van a estar dadas principalmente por las ideas principales. Vamos a hacer, por ejemplo, un sermón de tipo textual iliativo con el texto base, primera de Timoteo 1:15. Y le vamos a poner de tema noticias sin igual. Dice el texto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, inicio con ¿qué? Excelente, con una introducción. Busco una introducción que sea llamativa, que sea bíblica, puede ser una historia, puede ser un hecho de la vida real, algo llamativo, importante, que capte la atención, que pueda darme la introducción y después desarrollo lo que es idea por idea. Aquí lo desarrollamos. En la primera idea, palabra fiel. Y aquí empezamos a exponer los motivos que tenemos para creer en la fidelidad de las Sagradas Escrituras. Cómo sus enseñanzas son inigualables, sus profecías son cumplidas, cómo los primeros cristianos propagaron el Evangelio de manera tremenda. Esta es una palabra fiel. Después el segundo punto, es digna de ser recibida y vamos a puntualizar en las necesidades en las que todo hombre tiene de recibir salvación. Y entonces tiene que hacer caso del llamamiento de Dios y empezar a decir, es digna de ser recibida, tienes que hacer caso de la palabra de Dios porque eres pecador y por lo tanto, hacemos la introducción para el tercer punto que dice que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo significa ungido, Jesús significa salvador y entonces empezamos a hablar de aquella promesa en la cual Dios había dicho que enviaría a su único hijo, por el profeta Isaías dijo que en aquellos momentos la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que será Dios con nosotros. Pero esto los judíos no lo recibieron de esa forma, sino que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron más que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después el número 4, para salvar a los pecadores. Su venida habría sido un poco de provecho a la humanidad si no hubiera llegado a realizar el objeto de ella. Si se hubiera limitado a ser solamente un maestro, no lo hubiera efectuado, porque tuvo una misión y el objetivo de esa misión era salvar a los pecadores. Y entonces Pablo se expone diciendo, de los cuales yo soy el primero. Esta confesión de parte de cada hombre es indispensable. Decir que tú eres el primero de los pecadores y entonces ya desarrollas tu sermón textual iliativo. Ahora, hay textos muy buenos para esta clase de sermones,
pero no todos sirven para tal desarrollo. Por ejemplo, hay algunas predicaciones que las quieren hacer de tipo sermones textuales y leativos y quieren darle las ideas, pero esto se le llama predicación con ideas forzadas. La verdad es que no son sermones que se adaptan mucho al sermón de textual de tipo ileativo y entonces no tienen mucha coherencia y entonces se forman las ideas, no fluyen. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer otro en Romanos 14, versículo 6. El tema, los débiles de la fe. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Cómo podemos desarrollar esto de tipo textual? Empezamos desarrollando Romanos 14, una introducción, buscamos los débiles de la fe y entonces el versículo 6, el que hace caso del día, bueno, ahí por ejemplo ya toda la frase se nos fue, porque no podemos desarrollar una idea basada en los que hacen caso del día. O tal vez sí podemos hacer una idea, pero es una idea forzada, no es lo que el autor está diciendo. ¿Sí me explico? Es importante que los textos se adecúen mucho al sermón de tipo textual. Ahora, el sermón de tipo textual y liativo, continuamos con él. Por ejemplo, muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno en esta forma tan simple. Daría como resultado ideas sin orden o no sean lógicas. Es decir, esta forma se basa en las estructuras de pensamiento de esa cita y en ocasiones esto tiende a ser pues bastante simple, bastante minimalista, le conocen algunos, ¿verdad? Y entonces se tiene muchos textos que tratar de manera más profunda. Pero, por ejemplo, uno de los textos que sí se puede utilizar es Juan capítulo 14, versículo 6. Con el tema le ponemos la verdad. ¿Sí? Y entonces hacemos la introducción, por ejemplo, yo le pondría la introducción. ¿Qué dice la gente actualmente que es la verdad? Daría una historia breve de lo que me pasó a mí en cierto hospital con uno de los profesores, médicos urgenciólogos, que empezó a hacer esta pregunta. ¿Pero qué es verdad? Y entonces desarrollaría eso para entonces entrar al tema. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera parte, Jesús les dijo. Y entonces empiezo a desarrollar mi sermón de texto iliativo. ¿Quién les dijo? Jesús. Cuando estamos hablando de que Jesús les dijo, estamos hablando de que Jesús es Dios. Y entonces estamos hablando de esa palabra que permanece para siempre. Aquí nadie está diciendo, ninguna otra persona está diciendo que se imagina algo. Jesús es el que está diciendo. Está diciendo yo soy el camino, es la segunda idea. Ahora, ¿quién es el camino? Hay muchos caminos actualmente en los cuales el hombre se ve envuelto, el camino, pero dice la palabra del Señor que el camino de aquellos hombres que les parecen rectos, su final es un camino de muerte. Hay muchos caminos, pero Jesús es el único camino, Él es el camino. Y después Él es la verdad. Y empiezo a desarrollar el tema de la verdad. Él es la vida, empiezo a desarrollar el tema de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí habla del plan de salvación. Nadie puede ir al Padre sino por Jesucristo. Por último, vamos a hablar, por ejemplo, de otro ejemplo. Me gusta dar bastantes ejemplos. Romanos capítulo 12, versículo 1. El tema le pondríamos el sacrificio del creyente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Empiezo con una introducción y después empiezo a cada uno de las ideas principales. Le pongo la razón del sacrificio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y entonces empiezo a desarrollar el tema basado en esa idea. La segunda parte sería lo que ha de ser sacrificado, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y empiezo a desarrollar esa idea. La tercera división, las condiciones del sacrificio. Tiene que ser un sacrificio vivo. Hablo acerca de esta idea. Y por último, la obligación del sacrificio. Es que es vuestro culto racional, que es vuestro culto racional. Esto, hermanos, es básicamente el sermón de tipo textual
Iliativo es la forma más sencilla de preparar, que consiste en esto, comentar el texto palabra a palabra, aunque no todos los textos sirven para este propósito, pero hay que buscar textos adecuados, como por ejemplo Juan capítulo 10, del 27 al 28, que le puse el tema del rebaño de Cristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Después dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Todas esas podemos utilizarlos para un sermón de tipo iliativo. Estas son las divisiones principales. Nos quedamos en solamente el sermón de tipo textual iliativo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.